Dios les bendiga a todos, bienvenidos a Iglesia Evangélica Vida Nueva, amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Bueno, pues sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que están de manera presencial, pero también los que en esta hora pues se van a ir agregando ahí en las redes sociales, o los que pues vean el video, ¿verdad? Posteriormente, amén. Mira el video de principio a fin, escuche lo que la palabra de Dios dice, amén, lo que el Señor, aleluya, nos manda, amén. Considere, dele tiempo a la palabra del Señor, amén. Vamos a orar para dar inicio a este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno, maravilloso con nosotros, Padre Santo. En tus manos, Señor, dejo mi vida, que lo que tenga, en lo que preparé para el día de hoy, Señor, pues, Señor, haga el efecto que conforme tu voluntad sea, Padre. Deseo con todo mi corazón que sea tu Santo Espíritu obrando a través de mí, hablando mi vida, a la vida de los que están presentes de manera aquí, local, pero también a todos aquellos que están presentes de manera virtual, los que en este momento están escuchando el mensaje, ya sea o en vivo o ya en el video, ¿verdad? Tú, Señor, sea obrando en sus vidas. Todo te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y a ti Dios sea gloria y honra, alabanza por siempre, en nombre de Yeshua Mashiach, amén y amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leer fuerte porque no tenemos más que el micrófono que estoy usando y el micrófono del celular, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, decía nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, ¿cierto? Tome sus lugares, amén. Vamos a ver aquí dos cosas muy importantes. El Señor Jesucristo le pide a Juan el Bautista que lo bautice, ¿cierto? Y Juan el Bautista no se sentía digno de bautizar al Señor. Al contrario, él decía, yo necesito que tú a mí me bautices, ¿cierto? Ahora, Juan sabía algo muy importante, sin duda revelado por el Señor. Juan sabía que el Señor Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo, aleluya, amén. ¿Cierto? Porque allá en el Evangelio según San Juan, si no lo recuerdan, el capítulo 1 del versículo del 23 en adelante lo menciona, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a dar una leída, ¿verdad? Es más, vamos a dar lectura de una vez, vamos a dar lectura del 23 en adelante. Capítulo 1 de San Juan, versículo 23 en adelante. Yo voy a interrumpir aquí, ¿sí? Cuando sea conveniente. Adelante. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Muy bien.
ahorita continuamos leyendo, no cierres ahí, manténganse. Me llama mucho la atención porque dice que el que es antes de mí, ¿cierto? Y si usted se pone a escudriñar la escritura, ahorita venía esto a mi mente, si usted ya no puede escudriñar la escritura, ¿quién fue engendrado primero? Fue Juan, ¿cierto? Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre María, ¿verdad? Ya estaban esperando Elizabeth, creo que se llama, ¿verdad? Elizabeth, a Juan, ¿cierto? Creo que la andaba ganando por ahí de unos 5 meses más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces si Juan dice que Jesucristo fue antes que él, entonces obviamente no se refiere a la naturaleza humana, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sino se refiere a que Jesucristo es el primero y el último, aleluya. Amén, por lo amado. Porque él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿cierto? Entonces Juan reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y se los hace ver a estas personas que oyendo no entendieron de lo que les estaba hablando Juan, ¿cierto? ¿Sí? Qué precioso que usted y yo tenemos la fe que el Espíritu de Dios nos ha dado para creer esto, ¿cierto? Porque hay una fe humana que todos compartimos, que todos tenemos, pero está la fe que Dios da. ¿Acaso la palabra de Dios no dice que uno de los frutos, ¿verdad? O el fruto del Espíritu es la fe? ¿Verdad? Que conocemos ya hablando en plural como los frutos, ¿verdad? Pero en realidad dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y habla del amor, etcétera, etcétera. Y entre ellos habla la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Qué hermoso que el Espíritu de Dios ha venido a depositar en nosotros fe. ¿Y sabe cómo es que se produce esa fe? Por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Bueno. ¿Qué más dice ahí mismo en esta porción? Ahí donde se quedó, hermano. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya, con el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Amén. Con el Espíritu. ¿Quién le dijo esto? Pues se lo dijo Dios, amén, aleluya. Amén. ¿Cierto, por lo amado? ¿Sí? Bueno, todo esto lo quise que se leyera desde ya para que viéramos, principalmente porque el Espíritu Santo es el que está dirigiendo esta predicación, ¿cierto? Una cosa es lo que uno planea y otra cosa es cuando ya estamos en el lugar donde Dios nos manda, es lo que el Espíritu de Dios hace con lo que nos preparamos que fue de parte del Señor, ¿cierto? Entonces, aleluya, gloria al Señor. El Señor Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Pero me encanta que Juan dice el que es primero que yo. Pero te voy a decir algo más para los que no conocen esto, porque el que conoce Biblia, pues bueno, gloria a Dios porque conoce Biblia. Pero aquí en las redes sociales, por ejemplo, y en manera de pensar, quizás hay alguien que a lo mejor no sepa esto, ¿verdad? Esto me parece a mí muy importante, aleluya, decirles que, digamos, la primera persona, aleluya, que el Señor Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo y fuego, fue a Juan el Bautista. ¿Y sabes cuándo pasó esto? Cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, aleluya, porque en eso llegó la mamá de Jesús, ¿verdad? El Jesucristo, la parte humana, llegó María, que en hebreo es Miriam, ¿cierto?
Y cuando él saluda a Elizabeth, Juan salta en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Qué precioso es esto, ¿cierto? Cuánto gozo, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, amén, aleluya, aún en el vientre de su madre, llenó con el Espíritu Santo a Juan el Bautista. Qué precioso es esto, ¿cierto? Qué maravilloso es esto, ¿cierto? Mire, los que andamos en comunión con el Espíritu Santo, los que nos alimentamos de su palabra y tratamos de tener comunión con Dios, créame que el escuchar esto es de sumo gozo. Es de sumo gozo. ¿Por qué? ¡Ah, qué tremendo! Porque un pequeñito lleno del Espíritu Santo, oiga, qué maravilla, ¿cierto? ¿Cómo habrá sido la vida de Juan siendo niño lleno del Espíritu Santo? Qué tremendo, ¿verdad? Imagínese usted con esta fe que tienen los niños, con esa sinceridad de los niños. Qué maravilloso, amén. Yo quiero que mis hijos sean llenos del Espíritu Santo así de chiquitos. Y usted también debe desear que sus hijos, sus nietos sean llenos del Espíritu de Dios, amén. Pero para que esto suceda, usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que compartirles la palabra del Señor, aleluya. Y tenemos que llevarlos a la iglesia. Y tenemos que leerles la Biblia. Y tenemos que enseñarles lo que la Biblia dice acerca de su Dios. Amén. ¿Hasta dónde nos ha traído el Espíritu Santo ahora? ¿Cierto? ¿Hasta dónde? Porque ciertamente yo no pensaba decir todo esto. Pero qué importante es, qué maravilloso es que los niños desde pequeños sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Porque ejemplo tenemos en Juan el Bautista. Y usted dirá, pero es que fue María que tenía Jesús en su vientre y donde la saludó, pues Jesucristo, no María, claro, no María, Jesucristo llenó del Espíritu Santo a Juan. Pues el Jesucristo del vientre es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos y para siempre. Y si tuvo el poder de llenar el Espíritu Santo a Juan, también tiene el poder para llenar de su Santo Espíritu a los demás, a todos los niños del mundo, aleluya. Pero insisto, qué importante es, aleluya, que nosotros acerquemos a los niños a Dios, que no se los impidamos. Dice el Señor Jesucristo, les dijo en aquel tiempo y lo dice ahora, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cierto, pueblo amado? ¿Sí? De los tales es el reino de los cielos. Por eso tú, papá, por eso tú, mamá, que nos estás viendo en las redes sociales y que Dios está tratando con tu vida, yo te invito a que lleves a tus hijos a la casa del Señor y busca tú a Dios con todo el corazón y dile a Dios que te llene con su Santo Espíritu. Dile a Jesucristo, lléname con tu Santo Espíritu, pero también llena a mis hijos. Y si tienes nietos, también llena a mis nietos, aleluya. Acerca a tus hijos, a tus hijas al Señor, al que llena del Espíritu Santo y fuego. Y verás que tus hijos van a ser bendecidos, que tus nietos van a ser bendecidos por Dios. Y verás también que tus hijos, tus nietos van a ver la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Y verás también que ellos serán de bendición para otros niños, para otras niñas. Y verás también que si acaso Dios permite que la vida siga más tiempo en esta tierra, verás tú cómo tus hijos van a ser de bendición a adolescentes, a jóvenes, a personas ya adultas. Pero además, ¿sabes qué? Te habrás quitado un montón de problemas de encima. Te habrás quitado un montón de preocupaciones de encima. ¿Por qué? Porque no vas a estar pendiente de que, ay, mis hijos, a ver si no andan haciendo cosas malas. Ah, mis hijos, a ver con quién se andan juntando. Ah, mis hijos, de esto ya llegaron bien tarde. Ah, mis hijos, que el feliz... No, vas a tener la paz. ¿Sabes por qué? Porque serán niños llenos
serán jóvenes, adolescentes llenos del Espíritu Santo y guiados por Él. Y el Espíritu Santo te guía, ¿dónde? A toda verdad y a toda justicia. Allí te guía el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Por eso, amigo, amiga que me escucha, le dijo Dios al pueblo de Israel: y estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Sí me explico? ¿Por qué te los habrá dicho así? Porque es hasta donde tú vivas, tú le tienes que enseñar a tus hijos, no importa que sean grandes. Y también les tienes que enseñar la palabra de Dios a tus nietos. Y también, si Dios te sigue dando vida, a tus bisnietos. Y si Dios te sigue dando vida, a tus tataranietos. Tenemos nosotros que enseñarles la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. ¿Sí? Amén. Entonces, qué importante es que usted y yo hagamos eso. Dios te lo pidió al pueblo de Israel, pero también nos lo pide a nosotros. Y de esa manera, créeme, de esa manera, si nosotros les inculcamos desde chiquitos, ellos no se van a apartar. Difícilmente se van a apartar de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros les inculquemos desde chiquito la palabra del Señor para que ellos amen a Dios. Porque esa es la clave. Tú no puedes amar de quien no sabes, a quien no conoces. No lo puedes ni buscar, porque no sabes de Él, de quién es. No te han enseñado de Él. Hijito, acércate al Señor. ¿A cuál Señor? Pues ve a la iglesia con los hermanos. No. Tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, ve a buscar a Dios. Busca a Dios y enseñan a tus hijos a amar a Dios, a conocer a Dios, a amarlo y obedecerlo. Porque el que ama, el que conoce a Dios, ama a Dios. Estoy hablando del que lo conoce de verdad. El que conoce a Dios, ama a Dios. Y el que ama a Dios, le obedece. Y el que obedece a Dios, qué precioso. Porque va a ser luz en las tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios es capaz de amar a su prójimo, incluso al prójimo enemigo. ¿Sí me explico, por lo amado? ¿Sí? Bien. Vamos a continuar y a decirles, continúo diciéndoles que el Señor Jesucristo, aleluya, cuando viene y le pide a Juan que lo bautice, Juan le dice: no, al contrario, tú me tienes que bautizar a mí, parafraseando. El Señor Jesucristo le dice: es que es necesario para que se cumpla toda justicia. Para que se cumpla toda justicia. Y esto es muy interesante que usted y yo lo conozcamos. ¿Sí me explico? Es necesario que todos los que estamos aquí, de manera presencial y de manera virtual, conozcamos por qué dice el Señor Jesucristo. Es necesario que cumplamos toda justicia. Juan, para lo que fue enviado, ¿cierto? Él fue la voz que clama en el desierto, ¿se acuerda? ¿Sí? El mensajero que Dios mandó por delante del Señor Jesucristo para que preparara el camino. ¿Estamos de acuerdo? Y Juan comenzó a hablarle al pueblo de Israel, ¿sí? Y les empezó a hablar de arrepentimiento. Dios, aleluya, usó a Juan como una voz que llamaba al arrepentimiento del pueblo. ¿Sí me explico? Y por eso Juan bautizaba, y el bautizo que Juan practicaba era el bautizo de arrepentimiento. Ahora, solamente se arrepiente aquel que ha pecado, ¿estamos de acuerdo? Solamente aquel hombre, aquella mujer que es pecador o pecadora puede arrepentirse de sus pecados, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de eso se trataba ese bautismo, un bautismo de arrepentimiento. Por eso Juan le dice: ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Porque él entendía que él era el Hijo de Dios, él es santo. En él no había pecado y nunca habrá pecado, porque él es el Hijo de Dios, él es santo. ¿Cierto? Y aún, aunque parte él conservó la deidad de Dios y la otra parte digamos la humanidad de su madre, aún así él
fue y es santo, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Y sabes por qué? Mira, nada más, vamos a ir a Levíticos capítulo 16, versículo, vamos a leerle desde el 1 al 5 para que se entienda. Mira lo que Dios instituyó y le mandó a Moisés que el pueblo lo hiciera perpetuamente. Miren lo que dice, ¿verdad? Que los sacerdotes lo llevaran esto a cabo de manera perpetua. Fíjense lo que dice allí. Adelante. Dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Después de lavar su cuerpo con agua. Ahí estaba hablando de algo que tenía que hacer el sacerdote, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en este caso, Aarón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Señor Jesucristo, además, yo voy a predicar acerca de esto, además de ser profeta, además de ser rey de reyes y señor de señores, también es nuestro supremo sacerdote. ¿Sí me explico, pueblo amado? Él es el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice aquí que Juan se tenía que lavar con agua. El Señor Jesucristo fue sumergido en el agua, y de esa manera, al sumergirlo Juan el Bautista al Señor Jesucristo en el agua, el Señor fue consagrado públicamente, amén, públicamente a Dios, ¿verdad? A lo que Él tenía que hacer aquí en la tierra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque aunque Él, vamos, el Hijo de Dios consagrado estaba, claro, y lo vuelvo a repetir, se tenía que hacer de manera pública. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque era necesario cumplir con la ley. ¿Me explico? Y vamos ahora sí a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque por Jesucristo el que le recibe y cree en su nombre es hecho hijo de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo, Él vino a cumplir la ley. ¿Sí me explico, pueblo amado? Por eso fue que Jesucristo le dijo a Juan que lo bautizara, y Juan decía, no, al contrario, tú me tienes que bautizar a mí. Le dijo que no, que lo tenían que hacer para que se cumpliese toda justicia. ¡Aleluya! ¡Qué precioso es esto!, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, se tenía que hacer, ¿sabes por qué? Porque mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice, porque el Señor Jesucristo, por un lado, quiso que se cumpliese toda justicia, pero por otro lado, también, aleluya, por amor a usted y por amor a mí, siendo santo, perfecto, sin pecado, por amor a usted y a mí, quiso ser uno de nosotros. ¿Sí me explico? Amén. Tomó el lugar suyo y el mío, para que posteriormente usted y yo tomáramos el lugar de Él. Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo
se tuvo que bautizar como si fuera un pecador más. ¿Sí me explico? Como siendo un pecador más. Se tuvo que bautizar bajo el bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Porque Él tomó su lugar en plenitud. Él tomó el lugar de usted y mío, que usted y a mí nos correspondía. Amén. En plenitud. No a medias, sino completamente. Desde ese momento, aleluya, le dijo con los hechos a la humanidad, sin que estos se dieran cuenta de que Él estaba tomando el lugar de nosotros. ¿Sí me explico? Públicamente lo hizo. Mira, soy santo, pero tomo tu lugar de pecador y me hago pecador, no practicante, sino, digamos, simbólicamente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Representándonos a nosotros, ¿cierto? Tomando el lugar nuestro. Amén. Sí, por amor a usted y por amor a mí, ¿cierto? ¿Verdad? Luego después fue llevado a la cruz y ahí murió, pero gloria a Dios que con poder y gloria el tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero antes de estar allá, después de que resucitó, estuvo aquí por 40 días. ¿Cierto? Sí, se presentó después de que resucitó al Padre, pero volvió, ¿verdad? Y estuvo aquí entre nosotros por 40 días. No confundan esto que acabo de decir con la segunda venida de Cristo, es algo completamente diferente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, y ahora está a la diestra de Dios Padre, pero un día regresará. Un día regresará. Pero ya no va a regresar como le decía nuestra pastora el domingo pasado. Ya no va a venir como cordero. Ahora va a venir como juez. Ahora va a venir a regir a la humanidad con vara de hierro. Porque así lo dice la palabra de Dios. Y hoy es el tiempo de la gracia para que usted y yo busquemos al Señor. Para que hoy usted y yo arreglemos nuestras cuentas con Él y le busquemos. Amén. Y le obedezcamos. Tengamos salvación por medio de Él y tengamos una vida agradable delante del Señor, una vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Miren, si el Hijo de Dios tomó la decisión de bautizarse por amor a usted y a mí, usted y yo nos tenemos que bautizar. Si ya le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo por amor y obediencia a Él. Él al bautizarse se humilló, porque de esta manera se contó como si fuera un pecador más, siendo el santo perfecto Hijo de Dios. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo tenemos que ser obedientes y nos tenemos que bautizar si no nos hemos bautizado. Porque si nos bautizamos, de esta manera estamos testificando que verdaderamente Jesucristo es nuestro Señor y por eso le obedecemos. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene a Cristo, por ejemplo yo, donde vine a Cristo, y en ese momento me convertí en un esclavo por amor a Cristo Jesús. Y como soy un esclavo por amor a Cristo Jesús, soy un esclavo de Él, le obedezco con amor. ¿Y por qué un esclavo por amor? Porque soy esclavo de Jesucristo de manera voluntaria. No me obliga, es por amor. Póngase de pie. Padre amado, te doy gracias por el deber cumplido. Te doy gracias por permitir dar esta predicación. Y me gozo en tu presencia por lo que tú has hecho. Me gozo, mi Señor. Te pido que tú seas bendición de las vidas de las personas que se van a bautizar la próxima semana. Tú sé bendiciéndolos, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Señor, porque quieren obedecerte por amor a ti. En obediencia a lo que tú mandas, porque el bautizarte después de entregarle nuestra vida a tu Hijo Jesucristo, Señor, el bautizarse es un paso de obediencia a un mandato que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y te doy gracias por ello, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, por los que se van a bautizar.
Te pido por aquellos que quisieran bautizarse, pero ya no les alcanza el tiempo para venir a Nuevo Laredo. Obra para que donde ellos residan se puedan bautizar en una iglesia evangélica. Porque nosotros no bautizamos a los niños, Señor, porque no es algo bíblico. El que se bautiza es porque reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados. Por eso es que se bautiza. Y un niño no tiene conciencia de pecado. Un niño lo bautiza por voluntad del papá o la mamá, de los compadres o futuros compadres, o de un sacerdote, ¿verdad? Pero no porque el niño o la niña esté arrepentido. ¿Arrepentidos de qué? Si solamente peca el que lo hace con conciencia. Así que te doy gracias, Señor, porque los que te van a bautizar lo van a hacer con conciencia y voluntariamente. Gracias, Señor, porque se ha predicado, se ha explicado de qué se trata el bautizo y por qué nos bautizamos. Y ya de aquí en adelante es voluntario, ¿verdad? Todo aquel que se quiera bautizar. Estamos abiertos, Señor, para que aquellos que tú estás obrando sus corazones para que se bauticen, estamos abiertos para bautizarlos el próximo sábado. Estamos listos, Señor, si es tu soberana voluntad. Bendice a todos los que escucharon el mensaje en esta hora, de manera presencial y de manera virtual, y los que lo van a seguir escuchando, lo van a escuchar en las próximas horas o días, etc. En el nombre de Jesús te lo pido. Si hubiese alguien en las redes sociales o aquí que no le ha entregado su vida a Jesucristo, pero reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y le quiere recibir como Salvador y Señor porque cree en el sacrificio de Jesucristo, cree que es verdad, cree que murió y resucitó al tercer día y que solamente por medio de él puede ser salvo. Si hay alguien en esa condición y quiere que le ayudemos a orar para hacer la oración de fe, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te abro la puerta de mi vida para que vengas a mí. Te abro la puerta de mi corazón para que entres en él y de ahí en adelante gobiernes mi vida. Te recibo en mi vida como Señor porque creo, Señor, en tu señorío y quiero que de hoy en adelante tú gobiernes mi vida para hacer tu voluntad y no hacer mi voluntad, solamente hacer tu voluntad. También te recibo como Salvador, te acepto, porque creo que solamente por medio de ti puedo ser salvo. Te pido que me laves con tu sangre, Jesucristo, y quite de mí todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname tu Santo Espíritu. Yeshua Mashiach, te lo pido, Señor Yeshua Mashiach. En tu nombre, Jesucristo, te lo pido y te lo digo todo y a ti sea gloria y honra por siempre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Digo Yeshua Mashiach porque Yeshua es el nombre, ¿verdad?, en hebreo de nuestro Señor Jesucristo. Y Mashiach pues significa ungido o Cristo. Muy bien, Dios les bendiga. Si usted hizo la oración de fe, le felicito porque es la mejor decisión que usted ha tomado en la vida, créame. Congréguese en una iglesia evangélica, amén. Si no vive en Nuevo Laredo, ¿verdad? Y si vive aquí en Nuevo Laredo, aquí está Iglesia Evangélica Vida Nueva. Nos encontramos en la calle Venezuela 4214, Colonia San Rafael, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy bien. Si se les dificulta en cualquier parte que se encuentre de ir a una iglesia, bueno, síganos en las redes sociales, aliméntese de la palabra de Dios, de los devocionales. Dios les bendiga, les guarde, bendiciones, un abrazo para todos. Amén.